Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este programa Buenos días, Señor, este programa que hacemos cada mañana, donde iniciamos nuestro día en oración, en adoración, dándole gracias a nuestro Padre Dios por tanta bondad, por tanta fidelidad y tanta misericordia. Y también meditamos en la palabra de Dios. Aprovechamos este tiempo para iniciar nuestro día meditando en la palabra de Dios, que es el alimento para nuestras vidas y para nuestros corazones. De verdad que es un privilegio cada mañana empezar este día en oración, empezar este día con un clamor, con una entrega de nuestras vidas a la presencia de nuestro Dios. Quiero invitarle a que continuemos nuestro estudio de la palabra en 2 de Samuel, en el capítulo 6. 2 de Samuel en el capítulo 6. Vámonos aquí a este hermoso libro que venimos estudiando y donde pues el tema es en estos días la consolidación de David como rey. Se ha iniciado una nueva etapa para el pueblo de Israel. Seguramente el pueblo estaba con una gran expectativa, una gran expectativa en cuanto a qué iba a pasar con este nuevo gobernante. De hecho, pues David ya era famoso, ya era conocido en el pueblo por sus hazañas, por las cosas que hacía. De hecho, había ganado gran popularidad en medio del pueblo. Y cuando pues el pueblo cuando David es ungido como rey, pues esto llenó de gran alegría y de gran seguridad a todo el pueblo de Israel. Recordemos lo que vivía el pueblo cuando vivía Saúl. En varias ocasiones nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba atemorizado, que el pueblo de Israel estaba lleno de miedo. ¿Por qué? Porque eso era lo que les transmitía el rey. Porque eso era lo que este rey les dejaba ver. Pero no así con David. David les transmitía seguridad. David les transmitía alegría. ¿Y por qué había por qué se transmitía esa alegría? ¿Por qué eso se contagiaba? Porque David era un hombre que permanecía en la presencia de Dios. A pesar de sus dificultades, a pesar de todos de todas las cosas que David vivió, él nunca se alejó. Y eso fue lo que vimos en todos los capítulos anteriores. David consolida su reino, David es ungido rey, David se toma la fortaleza de Sión, David instituye a Jerusalén como capital e inicia un nuevo ciclo. Pero le faltaba algo que para David era lo más importante. Le faltaba el hecho de consolidar en torno a la parte religiosa a todo el pueblo de Israel. Mire que poco a poco David fue uniendo el pueblo, fue uniendo las tribus. Lo que vimos en el capítulo 5 fue una unión política, pero faltaba que el pueblo se uniera en torno a Dios, que ese fuera su punto de identificación. Por eso David decide traer el arca del pacto. Por eso David decide trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Porque David era consciente de que cuando el arca iba adelante, cuando el arca estaba presente, habían victorias. Aquí sucedió algo bien tremendo, y es que el arca prácticamente fue olvidada. Desde que el arca fue secuestrada por los filisteos y de vuelta, el arca permaneció muchos años en casa de un hombre. Dios prosperó y bendijo a este hombre y a su familia. Pero parece que el pueblo se olvidó. Parece que nunca más se volvieron a acordar de lo que el arca significaba. Hasta que un día viene David y la trae de vuelta. La vuelve a poner en el punto de mira, en el protagonismo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Porque dos veces, primero
Él intenta llevar el arca a Jerusalén en un intento fallido y luego la trae y es un éxito. Vamos a ver qué dice el capítulo 6. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Miremos este capítulo, todas las cosas que nos enseña. Y vamos a ver aquí cada parte lo que este capítulo nos está dando. Lo primero es que nos cuenta que David se acordó que existía el arca. Como les decía al principio en la introducción, parece que se habían olvidado de este objeto sagrado
que Dios había instituido. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en sus inicios, en sus batallas, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, el arca siempre significó o fue de un alto valor espiritual. Recordemos que el arca del pacto era el lugar donde Dios se manifestaba, el lugar que simbolizaba la presencia del Padre, la presencia de Dios. Donde el arca iba, había victoria. Recuerde que el arca siempre iba por delante en las batallas del pueblo de Israel. Pero desafortunadamente, cuando una vez conquistada la tierra y establecidos, pues el arca se perdió de vista. El arca se perdió de vista y fue a parar a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y allí permaneció más o menos 70 años. Después del secuestro de los filisteos, eso lo puede consultar usted en Primera de Samuel, en el capítulo 7. Desde ese punto, el arca estuvo ahí y nunca más se volvieron a acordar de ella. Y aquí viene una gran lección. Y es el hecho de que Dios nos da victorias, Dios nos da nos concede muchísimos beneficios. Pero muchos hijos de Dios se olvidan de adorar la presencia del Padre. Se olvidan de quién es el que va por delante peleando las batallas. Hay como una especie de desagradecimiento en el corazón. Mire que esto es una cosa que es fundamental. ¿Qué pasó? Que sí, el pueblo siguió peleando sus batallas, el pueblo siguió enfrentándose. Y fueron más, si miramos el resumen de la vida de Saúl, pues fueron más las derrotas que se vivieron. Y eran batallas vividas en la carne. Pero nunca Saúl tomó en cuenta llevar el arca adelante, honrar a Dios, adorar a Dios. Siempre sus batallas las vivió y las peleó en la carne de acuerdo a sus propios criterios. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Viven o pelean sus batallas de acuerdo a sus propios criterios, pero se olvidan de que el que pelea las batallas es el Señor. Aquí David recordó y dijo: vamos a volver a traer el arca, que el pueblo la vea, que el pueblo la tenga presente, que el arca vaya adelante, que sea Dios mismo el que esté en medio de nosotros una vez más. Ese primer punto lo encontramos aquí. El segundo punto es que David intenta traer el arca a Jerusalén, pero hasta ahí está muy bien, pero lo hace de la manera equivocada. Lo hacen de la manera equivocada. Dice aquí que le construyeron al arca un carro nuevo y que venían dos hijos o nietos de este hombre, Abinadab. A veces no hay mucha diferencia entre, según la Biblia, pues, entre hijos o nietos. Eran de ahí de la casa. Dicen que eran dos hijos de Abinadab que venían guiando el arca. El uno iba adelante, el otro iba atrás. ¿Y qué sucedió? Que la trajeron en un carro nuevo. El arca tropieza, el arca tiene una dificultad con los bueyes. De alguna manera el arca tropieza y este hombre que iba atrás toca el arca. Este hombre que iba atrás toca el arca y para que no se caiga y muere. Y muere en ese mismo instante. Y aquí viene algo muy, muy difícil. Sucede una tragedia. Aquí sucede una tragedia. Mire esto, que de aquí también tenemos cosas que aprender. El arca representa las cosas santas de Dios. Era un objeto muy sagrado. El arca era un objeto muy sagrado. Lo primero que vemos aquí es que quebrantaron un mandamiento. Y es que el mandamiento de Dios es que el arca debía ser llevada en hombros de los sacerdotes.
Y esto no lo cumplieron. Esto no lo cumplieron. Miremos que aquí sucede que se inventaron un carro nuevo. Seguramente dijeron, vamos a hacer el mejor de los carros. Vamos a utilizar la mejor de las maderas. Vamos a colocar los mejores bueyes. Pero eso no era lo que Dios había establecido. Y esto también nos deja otra gran lección. A veces queremos como congraciarnos con el Señor, con cosas espectaculares, tratando de inventarnos carros nuevos, digámoslo así. Pero eso no es lo que Dios ha establecido en su palabra. A veces queremos tratar de honrar a Dios con cosas, con lo que a nosotros nos parece que está mejor, con lo que a nosotros nos parece que es lo más bonito, pero lejos de su palabra. Eso no era lo que Dios había establecido. Y aquí en este punto cometieron un error bastante grande, un error que luego les pasó factura. Fue una serie de errores, y este fue el primero. El segundo que vemos aquí es que las cosas de Dios, los objetos, el arca, era un objeto muy sagrado, era un objeto que solamente los sacerdotes podían manipular, que solamente los sacerdotes podían tocar. El sumo sacerdote. Recuerde que habían levitas y habían sacerdotes. Y los sacerdotes eran los únicos que podían estar en contacto con el arca del pacto. Y este es otro hecho que se les olvidó. Este es otro hecho que lo pasaron por alto. Y aquí viene este hombre, que era un levita, usa y toca el arca. Y muere. ¿Cuál es la lección? Mire, a veces queremos tocar las cosas santas de Dios, estando de cualquier manera. Y mis hijos, y esto es perjudicial para nuestras vidas. Y esta es una de las grandes lecciones que yo espero que usted hoy la aprenda en su vida espiritual. Las cosas santas de Dios no se tocan estando nosotros de cualquier manera. Estando nosotros sucios, impuros o en pecado. Esto es una gran lección que usted y yo debemos aprender. Y esto trae gran perjuicio a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual. Lo que Dios les ha dicho, y sobre todo a los sacerdotes, santifíquense, cumplan con la palabra de Dios. En otras palabras, aquí no cumplieron, querían agradar a Dios, tenían una muy bonita intención. Sí, tenían una muy bonita intención, pero estaban lejos de agradar la voluntad del Padre. Dice aquí en el versículo 8 de la Biblia, Reina Valera, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y aquí nos muestra uno de los errores de traducción de la Biblia Reina Valera. No quiere decir que la Reina Valera en general esté mal, no. Pero aquí esto es uno de los puntos que quiero recalcar. ¿Por qué? Porque aquí traducen y se entristeció David. Pero en la verdadera traducción, en la palabra original y en muchas otras Biblias en español, dice y se enojó David. Ojo que esta palabra también es fundamental. Dice y se enojó David. Usted puede consultarlo ahí en los comparadores de Biblias. ¿Por qué se enojó David? Porque las cosas se hicieron mal. Hubo celo en su vida. Hubo enfado. Dice que se enfadó, se enojó David por esta situación. Y decidió no llevar el arca.
decidió dejarla en casa de un hombre llamado Obed-edom. Y allí el arca prosperó. Obed-edom le abrió las puertas de su casa al arca del pacto. Y cuando le abrió las puertas de su casa, Dios bendijo su casa. Y aquí viene una gran lección también. Cuando usted y yo abrimos las puertas de nuestra casa para la presencia de Dios, Dios va a bendecir nuestras casas, nuestras vidas, nuestros entornos, nuestras familias. No le cierre las puertas de su casa a la presencia de Dios. No le cierre las puertas de su casa a la presencia de Dios. Ábralas, ábraselas. Y verá cómo Dios va a bendecir su vida y va a bendecir su casa. En la segunda parte nos encontramos también otro hecho muy interesante. Y es que después de 3 meses, esos 3 meses, ese tiempo le sirvió a David para poner en orden su vida. ¿Por qué David no llevó el arca del pacto a su casa? ¿Por qué David no llevó el arca del pacto a su entorno? Porque para él este hecho fue impactante y dijo: no, yo no estoy preparado todavía. Pero David se preparó. David pidió perdón por lo que hubiera tenido que pedir perdón. David preparó su entorno, preparó su gente. En otras palabras, este hecho llevó a un verdadero arrepentimiento. O sea, este hecho fue significativo. Y las cosas que suceden en nuestro entorno, esta manera también de lección, deben servir para hablarnos a nosotros. Deben servir para que nosotros recapacitemos, para que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. ¿Qué pasó? Que en el segundo intento David corrige. Ahora sí, David ya no se inventó carros nuevos ni ninguna otra cosa, ¿no? Eran los sacerdotes. Mire lo que dice aquí. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, versículo 13, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, ya no estaba el arca en carros nuevos. Ahora corrigieron. El arca estaba en hombros de los sacerdotes. Mire que aquí hubo un correctivo. Toda esta situación nos tiene que servir para rectificarnos, para rectificar nuestros caminos, para rectificar nuestras vidas, para volver otra vez a hacer las cosas como Dios ha mandado, no como a nosotros nos parece. Ahora aquí también vemos en esta segunda parte que para David fue un motivo de alegría. Para David el arca representaba y representa la presencia de Dios, la presencia del Padre. Y aquí vemos a David, lo que yo llamaría David desatado, ¿verdad? David libre, alabando a Dios. David mostrándole al Señor lo que había en su corazón. Aquí nos mostramos, aquí este versículo, esta parte nos muestra un David gozoso, un David alegre, un David que entendió que el arca representaba la presencia de Dios, la presencia del Padre. Por tanto, David tenía libertad para alabarlo, para danzarle, para poner a disposición de la alabanza todos los instrumentos. David tenía libertad y David estaba con total libertad. Dice aquí el versículo 15, el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Mira lo que dice: David danzaba con toda su fuerza. Dice en el versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y esto es una gran lección. Esto es una gran lección que usted y yo, amado oyente, debemos aprender.
¿Qué tanto se goza usted en el Señor? ¿Qué tanta alegría tiene usted para con el Señor? A mí muchas veces me da tristeza con escuchar o entrar en tiempos de alabanza donde la gente no quiere aplaudir. Me da como mucho dolor en mi corazón ver que iniciamos nuestros tiempos de alabanza en nuestras congregaciones y la gente no canta, la gente no aplaude. La gente está mirando para arriba o hablando con el vecino, saludándose, preguntándose en cosas. Esto no puede ser, no puede ser así. Mire, cuando usted está en la presencia del Padre, manifieste su agradecimiento, manifieste su júbilo, manifieste su alegría. ¿Usted por qué está agradecido? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Usted por qué está aquí? Por la misericordia de Dios. David entendía que Dios había tenido misericordia hasta ese momento. David entendía que Dios había tendido su mano de amor y le había salvado, le había guardado. Y si él estaba ahí, en esa posición, era porque Dios lo había permitido, porque Dios lo había librado de sus enemigos. Por eso alababa a Dios. Por eso estaba haciendo esta fiesta para el Señor. Ahora, ¿cuál es el motivo de su fiesta? Esa es la pregunta que yo hoy quiero hacerle en esta mañana. ¿Cuál es el motivo de su fiesta hoy? Reconozca que Dios le ha salvado, que Dios le ha levantado, que Dios es el que le ha librado de sus enemigos, que Dios es el que le ha dado salud, que Dios es el que le ha dado paz, que Dios es el que le ha dado gran bendición, que Dios es el que le ha dado una familia, que Dios es el que le da provisión todos los días, que Dios es el que pone pan en su mesa, que Dios es el que trae paz a su hogar, que Dios es el que sostiene los hilos de su casa. ¿Cómo no le vamos a hacer fiesta? ¿Cómo no le vamos a alabar? Aprenda este secreto, alábele con júbilo, alábele con ganas. David, aquí vemos que David fue un poquito extravagante, pero no está mal. David hizo un derroche aquí de alegría y de gozo. Y no fue algo que fue por aparentar, no. Esto salía de su corazón. Esto salía desde el fondo de su vida. Mire que aquí vemos varias cosas. Dice que David alababa al Señor con júbilo. Dice más adelante en el versículo 16. Dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Sí, hay personas para los que seremos tal vez bichos raros cuando alabemos a Dios. Hay personas que nos menospreciarán. Hay personas que se burlarán. Pero no debemos fijarnos en lo que nos digan ese tipo de personas. Ellos nos menospreciarán porque no entienden. Hay personas que no alaban a Dios porque dirán: qué vergüenza que me vean haciendo esto. Sí, hay muchas personas que lo hacen así o que viven así. Pero usted y yo no debemos fijarnos en eso. No debemos fijarnos. A usted es Dios el que lo mira y es a Dios al que tenemos que agradar. Ahora, aquí viene una gran pregunta. ¿Por qué muchas veces no tenemos esa libertad para alabar a Dios con júbilo? ¿Por qué muchas veces no experimentamos esa libertad? Porque hay cosas que nos impiden hacerlo en nuestro interior. Porque hay cierta cautividad en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay cosas que atan nuestros pies, que amarran nuestras manos para aplaudirle al Señor.
Hay cosas en nuestra vida, en nuestro interior, que enmudecen nuestra boca, que nos impide concentrarnos. Ahí es cuando tenemos que pedirle al Señor que traiga libertad, que libere, que desate nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pies, para que le alabemos con libertad. Amado oyente, alábele con libertad. Alabe a Dios con libertad en su vida. Y cuando usted y yo tomamos esta decisión, Dios va a empezar a derramar bendición. Dios va a empezar a desatar. Cuando usted toma la decisión de alabar, con júbilo, con gozo en su corazón, Dios va a liberar y va a empezar a liberar su vida, su alma, su corazón, todo su ser. Yo quiero invitarle a que en esta mañana usted se consagre al Señor. Padre Dios, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tus bondades sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Padre Santo y poderoso, en esta mañana nosotros venimos a adorarte a ti. Te damos gracias por tu amor y bondad, por tu gran fidelidad, por tus misericordias, por tus maravillas, por estar aquí en medio de nosotros, por saciar todo nuestro ser, Señor. Padre Santo y poderoso, gracias por tu presencia. Ayúdanos a agradarte cada día. Padre, y te pedimos perdón porque muchas veces hemos querido agradarte y hacer grandes cosas y tenemos la mejor intención, pero lo hacemos de la manera equivocada. Lo hacemos como a nosotros nos parece. Y no es así. Sabemos que esto no te agrada, Señor. Ayúdanos a agradarte cada día. Ayúdanos cada día, Señor, a agradarte a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos cada día, Padre Dios, a servirte con integridad, a servirte de una manera limpia. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos tocado las cosas santas de cualquier manera. Hoy te pedimos que nos corrijas. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a rectificar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Padre, trae libertad a nuestros corazones para alabarte. Trae libertad a nuestros corazones y a nuestra vida para exaltarte, para bendecirte, para exaltarte a ti, oh precioso Rey. Padre Santo y poderoso, a ti hoy, oh Dios, levantamos nuestra alma, levantamos todo nuestro ser y te pedimos que derrames de tu bendición, que derrames de tu paz, Señor, que derrames de tu presencia sobre toda nuestra vida, sobre todo nuestro ser. Padre, hoy queremos alabarte con alegría, hoy queremos alabarte con gozo, con júbilo en nuestro corazón. Alegres estamos por todo lo que tú has hecho, Señor. Permite que hoy, Señor, sea un día de júbilo, de alegría, de exaltación, de fiesta para ti, Señor. De fiesta total, porque tú eres el que nos ha salvado, porque tú eres el que nos ha limpiado, porque tú eres el que nos ha liberado de la muerte, porque tú eres el que ha traído sanidad, vida, libertad, gozo, bendición a nuestras vidas. ¿Cómo no te vamos a alabar, Señor? ¿Cómo no te vamos a exaltar? ¿Cómo no vamos a danzar, Señor? ¿Cómo no vamos a hacer fiesta con júbilo para ti? Si eres tú el que ha hecho todo en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos a ti, precioso Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.